años de espera para discutir. Qué buen título, ¿eh? 26 años para discutir. Y sí, esto es absurdo, digamos. O sea, claramente 166 artículos, 215 modificaciones de los 166 artículos, algunos de los artículos con incisos muy importantes que van de 20 a 34, por ejemplo. Así, entonces yo les decía hoy a mis colegas, a las diputadas y los diputados, decía, perdón, si yo ahora hiciera una prueba, tipo escuela, y les dijera, a ver, el artículo 38, inciso J, ¿qué dice? Estoy seguro que no hace falta el doctor Alemán para que ustedes se rían. Ninguno me va a poder contestar esa pregunta. El doctor Alemán te empieza al doctor Alzheimer. Pero hermano, si no lo puedes contestar, No puedo contestar nada. ni siquiera buscándola, buscar lo que te va a costar encontrarla con todas las modificaciones que le Es lo que dijo correctamente la diputada Marcela Rodríguez. Dijo, bueno, miren, discúlpenme, a mí me hubiera gustado yo estar participado. Es el mismo caso mío, Alfredo, Pepe. Yo he luchado por la modificación de la ley de la dictadura, se sabe, por la modificación del artículo 45, que era manifiestamente inconstitucional, ¿no es cierto?, porque le impedía le quitaba a las cooperativas el mismo derecho que por ahí le asignaba, qué sé yo, algún banquero, ¿verdad?, que podía ser dueño de un canal, y en cambio no podía ser dueño de una cablera o una cooperativa. He luchado por la supresión del artículo 96, hasta lograr la media sanción en la Cámara de Diputados. El artículo 96 era nada menos que el que establecía que en el directorio del CONFER tenía que haber 3 representantes de las Fuerzas Armadas. O sea, artículo manifiestamente totalitario, pero además anacrónico. Exactamente. Es decir, totalmente anacrónico. Bueno, ese artículo, hoy lo recordé, tuvo media sanción en diputados y fue hundido en el Senado. Yo le voy a contar algo... ¿Durante este gobierno? Durante este gobierno, claro, en el 2004. No lo recordaba. En el 2004, cuando se prorrogaron las licencias, claramente, yo dije... Que vos denunciaste. Exactamente. Decías que estabas muy cerca del Correcto. gobierno. Muchas gracias por el recuerdo. Sí. Yo dije en página 12, me entrevistó un periodista de página 12, y yo dije que el presidente estaba rodeado de escorpiones. Exactamente. Sí, tal cual. Entonces me llamó el presidente indignado, que por qué le decía eso, que estaba rodeado de escorpiones. Y entonces cuando lo fui a ver, me invitó a verlo en La Rosada, me dijo, estás haciendo el juego a la derecha, que se lo cuento eterno, ahí también se planteaba, te estás haciendo el juego a la derecha, digamos. Y le digo, no, los que le hacen el juego a la derecha son ustedes, digamos, yo no le estoy haciendo el juego a la derecha, ustedes, digamos, están defendiendo reglas del juego que son manifiestamente antidemocráticas, digamos. O sea, lo democrático es que haya más actores, no menos, en el proceso de la comunicación social, ¿no es cierto? Bueno, por esto hemos venido peleando muchos periodistas, Pepe lo sabe bien, desde la época del informe McBride, ¿no? Y la intervención de la UNESCO para tratar de evitar los oligopolios y los monopolios mediáticos. El derecho a la información. ¿Eh? El derecho a la información. El derecho a la información, en México, Luis Javier Solana, Federico Fazzano, ¿te acordás, Pepe? O sea, digo, estamos hablando de cosas que conocemos mucho, no epidérmicamente, como algún señor que había hoy fanático ahí burlándose de los que no opinaban esto, porque ya automáticamente, si vos no estás de acuerdo, estás con Clarín. Digamos, está planteado todo en términos de Boca River, y entonces el que no está de acuerdo con la ley K, está de acuerdo con la ley C, digamos, o sea, con Clarín. Bueno, yo creo que hay que salir de eso y hay que ir a plantearse políticas de Estado, hay que legislar de verdad, y legislar de verdad significa que no podés plantear una sesión especial a las 10 de la mañana cuando se ha insumido 3 horas en leer las modificaciones, algunas puramente semánticas y para colmo mal, o sea, digamos, en contra del pobre Cervantes Saavedra. Ahora, yo quisiera compartir con Miguel la misma inquietud que le planteaba a Fernando Iglesias, que responde a otra colectividad política e ideológica. Porque claro, ¿qué pasa? Bonazo es muy elocuente, es muy carismático para hablar y uno lo sigue con no por lo que él dice, sino por su manera de exponer con una sonrisa, porque es muy cordial y habla del doctor Alemán y qué sé yo. Y yo en el fondo digo, bueno, pero hay como una lágrima por dentro, porque la pregunta es esta, más allá de todo este zafarrancho, ¿qué es lo que hay de por medio? Porque yo tengo derecho, una vez más, a ponerme en el lugar del televidente que me está viendo en cualquier parte del mundo donde ven Canal 26, y desde luego en nuestro país, y decimos, no, está bien, ustedes se la pasan muy bien, chacoteando, pero ¿por qué a marcha redoblada y tambor batiente, qué hay detrás de la ley de medios? Bueno, eso es lo que uno se pregunta, y se da respuestas tenebrosas. Rudy Ulloa Igor, por ejemplo, Cristóbal López, es decir, bueno, pues son preguntas válidas. O sea, ¿qué está detrás de esta ley de medios? Porque es la falsificación de las luchas. Yo lo que le reprocho más al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y a Néstor Kirchner
es la falsificación de luchas en las cuales nos hemos empeñado a lo largo de muchos años, muy dolorosas y muy terribles en este país, y que sean utilizadas con un criterio mercantilista, y que sean utilizadas, ¿no es cierto?, en función de la formación de otros grupos económicos y de otros grupos de poder. Esto es lo que me preocupa. O sea que yo creo que esa es la peor herencia que va a dejar el kirchnerismo. Desgraciadamente, porque hay que decir la verdad. Menem era un sinvergüenza, lo voy a decir con toda la letra, porque todo el mundo sabe que soy muy frontal y digo las cosas como las pienso, digámoslo fue. Sí, pero no la jugaba de la Madre Teresa. Dijo, bueno, yo estoy con Estados Unidos, hay un mundo monopolar, ¿no es cierto? Entonces yo me someto, mando 2 barquitos, y bueno, voy a privatizar, qué sé yo, todo. Digamos, todo lo que pueda, no privatizó la Casa Rosada porque necesitaba un lugar donde sentarse, digamos. Pero esta es la verdad. Pero, en cambio, que vos hagas una política de concentración, de armado de grupos económicos y demás, pero levantando los derechos humanos, los desaparecidos, me parece muy grave. Honestamente, y muy peligroso, porque eso para mí es sagrado. O sea, eso para mí constituye, digamos, un valor histórico fundamental para la memoria, para las próximas generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos, sinceramente digo, y creo que no solemnizo con esto, diciendo esto, creo que es que nace de un sentimiento que me provoca cierta bronca. Hoy veía algunos tipos que estaban ahí que me decían, nosotros somos los 21 puntos, y decían, no, hermano, vos no sos los 21 puntos. Los 21 puntos somos los que tuvimos que irnos al exilio, ¿no es cierto?, perseguidos, que nos metieron una bomba, López Rega y la AAA, en el diario Noticias, o nos clausuró el diario Noticias el comisario Alberto Villar en persona, ¿no es cierto?, los que en democracia hemos sido perseguidos por publicar cosas como publiqué yo del Palacio y la Calle cuando la caída de Fernando de la Rúa, la represión policial, y tirotearon mi casa, ustedes se acordarán perfectamente, Alfredo. Eso ocurrió en el 2002, no hace 30 años. Entonces, digo, y ves de golpe una patota ahí planteándote casi, poniéndote incómodo, como diciendo, ¿cómo vas a plantear un dictamen de minoría? Porque lo importante es que te he dicho, claro, eso es. yo voy con un dictamen de minoría. Es decir, que no vas a votar el proyecto. No voy a votar el proyecto. proyecto. No me han dado tiempo de proteger. Bueno, es muy básico, lo podemos decir, porque podríamos discutir 200 cosas en las cuales no estoy de acuerdo con el proyecto oficial, y algunas otras en las que estoy de acuerdo y me parecen bien, como me parece bien que la presidenta haya retrocedido, ¿no es cierto?, con lo de las telefónicas, me parece correcto. Lo que yo planteo básicamente es que el ente debe, las licencias y toda la aplicación de la ley debe estar regida por un ente autárquico, federal, pero con una autarquía real como tiene la Universidad de Buenos Aires, digamos, ¿no es cierto?, por lo menos en teoría. Claro, constituido por un directorio de 7 miembros, 3 nombrados por la Cámara de Diputados, entre gente del medio, ¿no es cierto?, autoridades académicas, de gente vinculada al proceso de la comunicación, bueno, la gente que hizo los 21 puntos de verdad, 3 designados por el Senado, y un presidente surgido de otro organismo que asesora al ente autárquico, que debe asesorar al ente autárquico, que es el Consejo Consultivo Honorario, ¿no es cierto?, donde también están expresadas las fuerzas de la sociedad civil. Que eso sea directamente elegido por ese Consejo Consultivo Honorario. Actualmente, ¿quién lo nombra? ¿Quién designa a los 7 miembros? Ellos aumentaron de 5 a 7. Ahora, en el nuevo proyecto hay 7. Pero lo sigue nombrando el Poder Ejecutivo Nacional. Sigue todo en la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional. Claro. No hay en ese proceso de designación ningún tipo de influencia del Congreso. Mínima, cosmética, en el sentido de que la comisión bicameral puede proponer 2. Porque cuando claro. Gabriel Mariotto, sentado en esa silla, Sí. hablaba de la Comisión Federal de Sí. Estados Unidos de Comunicaciones, decía, yo me ocupé de eso en la última columna en Perfil, pero bueno, aparentemente acá hay una gran impunidad, se dicen cosas que nadie chequea. Así Se decía que va a ser como eso. Mentira, en Estados Unidos, el nombramiento de los 5 integrantes de la Comisión Federal de Comunicaciones es ad referéndum del Senado. Claro. Bueno, No es lo mismo. No es que Bush nombra a alguien, Obama nombra a alguien. El actual presidente de la Comisión Federal estuvo 5 meses con Obama con mayoría en el Congreso para que lo nombraran. Claro. Bueno, un poco es bastante similar a lo que está proponiendo. es idéntico, digamos. No, o sea, no, incluso proponemos, digamos, concretamente que la presidencia del organismo ni siquiera es el Congreso. Ahí ya hay organizaciones de la sociedad civil, reconocidas, obviamente. Por eso hay un aspecto que aparentemente es el único bueno que